Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a un nuevo vuelo en el globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a hablar de la Batalla de Los Ángeles. Le ponemos este nombre porque en Los Ángeles está jugando la partida más fuerte de la segunda presidencia de Trump. Pero primero vamos a tratar de entender de qué se trata, porque muchos hablan de conspiraciones, unos hablan de inmigración, otros hablan de intervención federal, y todos tienen un poco de razón, pero a la vez están equivocados. Y vamos a explicar de qué se trata este asunto. No arrancó ahora, sino que el asunto empezó en las últimas elecciones en Estados Unidos. Trump obtuvo una victoria arrasadora, ganó la presidencia, controla las dos cámaras. ¿Quién se opone a Trump? Que además hereda una Corte Suprema conservadora. Todo el poder para Trump. Casi todo. Porque acá entra California. ¿Y qué tiene de particular California, que es el lugar donde están sucediendo los hechos? La segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que es Los Ángeles. California tiene varias particularidades y acá vamos a empezar a entender el problema. En primer lugar, es el estado más poderoso económicamente. De hecho, es la cuarta economía mundial. Bueno, está la de Estados Unidos, que incluye a California. Después está la de China. Después está la de Alemania. Y después está California, con 4 millones de millones de Producto Bruto Interno Anual, con un ingreso de $88.700 per cápita, mayor que los $76.000 per cápita del resto de Estados Unidos. A la vez es el estado más poblado, con aproximadamente 40 millones de habitantes. Pero tiene otra particularidad. Es el estado con mayor cantidad de residentes extranjeros de todos los Estados Unidos. 27.8% de la población son extranjeros. Principalmente latinos, y particularmente mexicanos. Y una última particularidad que tiene que ver con esas elecciones. Es el bastión demócrata, por definición. Su gobernador, Gavin Newsom, es hoy la figura, si se quiere, más gravitante dentro del Partido Demócrata, que viene a ser derrotado, pero mantiene ese bastión en la locomotora de los Estados Unidos. Pero como dijimos, también tiene muchos inmigrantes, y si te acordás, durante la campaña, Trump prometió expulsar a entre 11 y 15 millones de indocumentados, en un discurso que no solamente iba sobre los que no tienen una residencia legal, sino en general sobre los inmigrantes en general, más allá de su estatuto, ¿sí? No importa si tienen documentación o no, pero muy en particular sobre los latinos. ¿Ustedes se acuerdan los discursos sobre los mexicanos y sobre los venezolanos, sobre los cubanos? Fueron el objeto principal de su ira para limpiar, como dijo textual, a los Estados Unidos. Y acusó a los latinos de ser portadores sintomáticos o asintomáticos de violencia, criminalidad y podredumbre. Es lógico entonces que si vos tomás estos elementos, bastión demócrata, inmigrantes, sobre ese estado se lanzara todo el peso de las escuadras que buscan deportar inmigrantes, el ICE. El ICE es el brazo, si se quiere, policial, la policía migratoria del Departamento de Seguridad Interna, que se encarga de las migraciones. Y antes de que se armaran los disturbios que hoy vivimos, había empezado la pelea, porque si recordás, California fue un lugar azotado por incendios que destruyeron decenas de miles de casas, millones de hectáreas. Y cuando California le pidió ayuda una vez que asumió Trump le dijo: ustedes se administran muy mal, y empezó a negarles esos fondos, no solamente para combatir los incendios en el momento, para prevenir futuros incendios, pero también para la reconstrucción. Y en el momento que estallaban los conflictos contra la política migratoria, que ahora vamos a ver porque es el segundo aspecto, empezó otra disputa en donde Newsom, el gobernador californiano, le dijo: nos están negando recursos, habida cuenta que nosotros aportamos a las arcas del Estado federal mucho más dinero que el que recibimos.
y lo amenazó con retener 80.000 millones en impuestos que le paga California al Estado central. Fue entonces que Trump reaccionó ordenando aumentar la presión de las escuadras de deportación. Y por supuesto, como California es el centro de la migración, se empezó a sentir. Y acá empezó el problema. Porque no se trata solamente de deportar inmigrantes. Las escuadras de ICE empezaron a protagonizar incidentes en los que atrapaban a cualquiera. Hay un caso bastante famoso, una niña mexicana enferma de cáncer que fue deportada porque no tenía los papeles en orden. Bueno, se había ido a curar su cáncer a Estados Unidos, pero fue deportada. O de una turista chilena que en medio de un tumulto fue arrestada y deportada, dejando a su niña de 12 años que la acompañaba en la calle. Hubo excesos, hubo muchísima violencia y el clima caldeado ya de por sí, porque, claro, muchos inmigrantes ilegales son familiares o amigos allegados de inmigrantes que tienen los papeles en orden. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ese inmigrante ilegal de pronto salía a manifestarse, sin disturbios, sin romper nada. Y por el mero hecho de ser detenido, quizás por un cargo de resistencia a la autoridad, perdía su condición de ciudadano y era deportado. Y entonces se fue retroalimentando. Las manifestaciones en algunos casos se convirtieron en disturbios. La policía intervino, aumentó el número de detenidos, aumentó el número de deportados, con lo cual aumentó la violencia, con lo cual los disturbios se hicieron cada vez más graves. En su momento, el gobernador Newsom, bien que mal, intentó frenar estos disturbios, pero fue la oportunidad que encontró Trump para meter su mano en el bastión demócrata. Entonces ordenó que 2.000 guardias nacionales fueran movilizados a California para controlar lo que él llamó una invasión extranjera alentada por la izquierda. Y acá está el problema. Invocó el título 10 que le permite enviar tropas de la Guardia Nacional a un estado sin permiso del gobernador. Hasta ahora, siempre que hubo alguna catástrofe natural, algún problema con disturbios, como por ejemplo con aquellos que fueron generados por la muerte de un ciudadano negro a manos de la policía hace poco, aquellos con Rodney King, siempre se pidió desde la gobernación la llegada de las tropas. Pero esta vez Trump las envió a pesar de que Newsom le dijo, no hace falta. Con lo cual empezó a crearse una situación en la que los californianos sintieron que estaban siendo invadidos militarmente por el gobierno central y que estaba rompiendo las reglas del federalismo. Y por si fuese poco, después el gobierno anunció el envío de 700 Marines. Los Marines son un cuerpo entrenado para una guerra convencional, una lucha cuerpo a cuerpo contra un enemigo extranjero, no para pelearse con un señor con una pancarta o que tira una piedra en una ciudad de Estados Unidos. Y para esto salió a la luz otra ley, la ley POSE, que desde 1878 prohíbe la intervención de tropas del ejército estadounidense dentro del territorio de los Estados Unidos. 1878 porque en ese momento terminó la guerra de secesión y había bastantes problemas con los soldados y porque los congresistas de Estados Unidos dijeron no podemos dejar que un presidente use el ejército para asuntos internos. Hay algunas excepciones para la aplicación de la ley POSE, que es que, por ejemplo, haya una catástrofe natural o se trate de asuntos de drogas o un evento extremo de intervención externa. Pero en ese caso también tiene que ser pedido por el gobernador. Ya en el 2020 había intentado Trump en su primera presidencia romper con esta ley, lo logró por algunos disturbios raciales en Columbia y algunas manifestaciones en Washington. No la llamó cuando intentaron tomar el Congreso de detalle. ¿Se acuerdan aquel 6 de enero del 2021? En ese momento Trump todavía pensaba que la ley POSE había que respetarla. Y acá empezó el problema, porque Newsom se quejó y recordó que la última vez que se había aplicado el título 10 y desplegado la Guardia Nacional sin permiso de un gobernador había sido en Alabama en 1965, cuando el presidente Johnson salió en ayuda de los activistas que reclamaban por los derechos de los negros, y el gobernador de Alabama no solo no los ayudaba, sino que los reprimió en aquel domingo sangriento en el que apaleó casi hasta la muerte a los activistas. Y entonces Lyndon Johnson dijo, no necesito tu permiso, señor gobernador, te voy a mandar las tropas de la Guardia Nacional, y resultaron efectivas, pero solamente se aplicó en un pequeño pueblo llamado Selman, no en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos como es Los Ángeles. Y el asunto escaló.
Porque entonces el señor Houghton, el que maneja la política migratoria, amenazó con poner preso al gobernador de California por obstaculizar las tareas del ICE. Después se desdijo. Dijo, bueno, no dije arrestar, quizás dije aplicar el peso de la ley, pero enseguida salió Trump diciendo sí, estamos hablando de arrestarlo. Y acá la situación se vuelve grave, porque California, con todo lo que es, está siendo amenazada en su institucionalidad y tiene tropas enviadas por el gobierno federal en una situación en la que legalmente hay un limbo. Y porque se sabe que todo esto tiene que ver con la necesidad de esconder algunos fracasos. Por ejemplo, el fracaso mismo de la política migratoria, que en el mejor de los casos va a lograr deportar 120.000 ciudadanos extranjeros en el primer año. Y si vos querés deportar 11 millones por año, tenés que deportar a 2.7 millones, con lo cual por mes tendrías que estar deportando 266.000 personas, y estás en la mitad. Es decir, la política migratoria de Trump no está sirviendo para su propósito, pero sí para crear un problema con el resto de los estados, porque ya avisó Trump, con una orden firmada por el secretario de Defensa, que lo mismo que sucede en California lo van a hacer con otros estados, en donde ellos consideren que la actividad de las escuadras de deportación está siendo obstaculizada por las autoridades locales. Es decir, que esta intervención militar podría repetirse en otros estados. ¿Vamos entendiendo qué es lo que está en juego? Y porque también estos disturbios y este amenazar con detener al gobernador de California, que ya dijo, bueno, si me quiere detener, que vengan a detenerme, no tengo problema, porque lo está desafiando, porque sabe que es un presidenciable ahora. Esto se puede repetir en otros lugares, pero también esconde otros problemas. Un aumento de la inflación evidente que se trata de ocultar desde el gobierno central a partir de la aplicación de las tarifas que ya empiezan a tener su efecto. Una caída en los niveles de consumo, pero también un aumento en el costo del crédito en Estados Unidos. Una reforma impositiva que va a crear mayor déficit, va a subir del 6% del PBI probablemente al 8%, y que a su vez va a encarecer más el crédito y va a tener consecuencias. La suba del precio del dinero en las tasas de interés que se pagan por la deuda externa de Estados Unidos, que probablemente este año sume 2 billones más, 2 billones de dólares, y se vuelva inmanejable. Para darte una idea, Estados Unidos paga más por los servicios de su deuda que por todo su presupuesto de defensa al año. Y entonces lo que tenemos es una serie de crisis encadenadas, pero también a un Trump que está queriendo concentrar poder y dominar a la oposición en su principal bastión, y está dispuesto a militarizar esa política usando como excusa una política de inmigración que no tiene ni pies ni cabezas, y que como el muro que iba a construir y que iban a pagar los mexicanos, pareciera que va a quedar como otro de los castillos en el aire que tanto prometió. ¿Entendés ahora que no se trata de inmigración, que no se trata de un gobernador díscolo, y que tampoco se trata de que los latinos tengan que pagar el pato por errores que el propio Trump está cometiendo con sus decisiones, y que, como un viejo modelo de auto al que se le rompió la marcha atrás, no sabe cómo retroceder cada vez que se mete en un pantano? Y es por eso que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque, para cerrar, recordemos, es la democracia modelo, la más grande, la más antigua, y todo lo que sucede ahí va a influenciar al resto de los países en donde todavía está la democracia. El balance de poder entre el gobierno central y los distritos, el rol del presidente, la mirada sobre los extranjeros, la mirada sobre las disidencias y qué se hace con ellas, va a ser tomada como modelo en nuestros países. Es decir, el aleteo de una mariposa en un disturbio en California puede convertirse en un tornado en nuestros países. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, esto es El Globo, me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y vamos a seguir tratando de explicar un mundo que se sigue complicando. Y ahora esa crisis llegó a la meca de la democracia. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.